Muy buenas noches a todos. No sabemos Buenas quién noches. nos vayan a ver, así que nos dirigimos a un público aún no presente, pero bueno, es la segunda emisión de esta charla, este conversatorio sobre la ideología y sus fronteras con las ciencias sociales, que lo que pretende es un poco dialogar y reflexionar sobre cuáles son los, digamos, la influencia que puede ejercer la ideología en un sentido amplio, como una cosmovisión tanto analítica, pero también valorativa de la realidad social y que pretende operar en el mundo, ¿no? La ideología, a diferencia de otro tipo de cosmovisiones, tiene como uno de sus imperativos el actuar, el accionar en el mundo para su transformación, ¿no? Y la ideología, digamos, lo mismo nos referimos a lo que está detrás de la Escuela de Chicago, a la Escuela Parsoniana en Harvard, la Escuela de Frankfurt o la más férrea escuela de la ortodoxia marxista soviética. Es decir, hay de todos los colores, ¿no? Pero a reserva de que lo que ustedes digan, pareciera que hoy las ideologías tienen un peso un poco más visible, no sé si importante, pero sí más visible en las academias de las ciencias sociales. ¿Sí? Cada vez se conforman grupos de estudio donde su actividad principal está centrada en presupuestos ideológicos y no tanto corrientes en específico, y cada vez más movimientos muy ideologizados han o abierto espacios nuevos en las universidades o de plano cerrado universidades, ¿no? Entonces, en ese contexto, y distinguiendo esta distinción es importante, si me permiten, desde luego que en cualquier representación de la realidad hay un grado de intervención ideológica, sin duda. Pero pensando de la ideología en un continuum de intensidad, ¿no? Lo que aquí quiero que platiquemos es hasta dónde una mayor intensidad ideológica evidente, declarada, consciente, puede afectar o no la mirada en el quehacer de las ciencias sociales. ¿Sí? No soy ingenuo, desde luego que la neutralidad axiológica weberiana es una utopía, pero pensémoslo, ideología y neutralidad axiológica o valorativa como un continuo que se puede acercar o alejarse de manera consciente, ¿no? Y deliberada, ¿no? Alguien puede asumir una postura ideológica y a partir de ello generar investigación, o alguien deliberadamente puede decir, por ejemplo, yo crecí como marxista y nunca hice marxismo, ¿no? Yo estuve hasta en el Partido Comunista y siempre hice fenomenología, ¿no? Conozco gente que es católica, ¿no? Y no obstante, sus investigaciones tienen toda un tamiz ideológico de izquierda. Es decir, somos sujetos con ciertos rangos de libertad y no necesariamente lo ideológico tiene por qué circunscribir de manera inamovible el quehacer en las ciencias sociales, ¿no? Entonces lo pongo como una opción. Y bueno, dicho esto, pasamos a la primera pregunta. Se las recuerdo, aquí está en el chat. ¿Hasta dónde las nociones ideológicas? Perdón, y un detalle más. Me parece, nomás para dejar el margen bien claro, me parece que lo ideológico no es un problema, pero el ejercicio ideológico en el análisis de la realidad me parece que es tarea de los movimientos sociales y del actuar político, ¿no? Ahí sin duda lo ideológico como una cristalización de esquemas de análisis
resulta imprescindible, ¿no? Habrá académicos o estudiantes que hagan un tipo de investigación y militen en otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Entonces, nomás quería señalar ese elemento, ¿no? Lo político y lo ideológico en el área de la acción social, militante, ya sea a través de partidos o a través de movimientos sociales, por supuesto que es indispensable, ¿no? Este tamiz ideológico. Pero lo que aquí quiero platicar con ustedes es, bueno, pero ¿y en el ámbito académico, científico o profesional de ciencias sociales? ¿No? Y dicho esto, ahora sí paso a la primera pregunta. ¿Hasta dónde las nociones ideológicas pueden entorpecer o ayudar a un análisis comprensivo lo más cercano de la realidad y la complejidad social con el menor sesgo interpretativo? Y empezamos con Eraso, que es el que tiene el micrófono abierto. Adelante, Eraso. Tenemos 5 minutos, somos pocos, más o menos 5 minutos, más o menos. No voy a contar tiempo, ¿no? Si alguien se enfada, calla al otro, no hay problema. Adelante, José, por favor. Gracias, Gus. Estimados todos, adelante. Estamos abiertos, ¿verdad? En el momento en el que no les guste la participación, aquí estamos abiertos, ¿verdad? Para que podamos nutrirnos de esta riquísima plática, conversatorio como el que se vivió el día de ayer. Bueno, yo, a partir precisamente de tu invitación, Gus, ¿verdad? Ya tanto tiempo de conocernos, fuimos ahí como pioneros en uno de los proyectos del doctor de la Garza, ¿verdad? Del maestro y amigo doctor de la Garza, con quien verdaderamente aprendí a hacer investigación. Eh, Colaboré con el doctor de la Garza haciendo investigación con un corte efectivamente no positivista, sino más bien a lo mejor de tipo cualitativo, ¿verdad? El configuracionismo. Posteriormente participé, sigo participando, ¿verdad? En el Instituto Nacional de Psiquiatría, colaborando en investigaciones, pero de corte completamente positivista, ¿no? Es decir, pues epidemiología psiquiátrica, ¿verdad? Y análisis de datos estadísticos. Posteriormente, bueno, también me he dedicado también a la práctica clínica, pero más de corte psicoanalítico, que podría ser como un corte poco positivista, ¿verdad? O casi nulo positivista en este sentido y bueno, pero también me apoyo, ¿verdad? Cuando efectivamente a partir de la observación y del diagnóstico psicodinámico que yo puedo hacer con los pacientes y cuando sí logro observar o detectar cierto tipo de signos, de síntomas o de síndromes, si es necesario que los canalice, ¿verdad? Evidentemente a un técnico, es en este sentido un médico psiquiatra, ¿no? Porque a veces, bueno, yo no estoy completamente ni a favor de la medicalización, la psicopatologización, ahorita estoy precisamente colaborando con otro maestro y amigo de allá de la UAM, ¿no? Para un proyecto precisamente en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, sobre estos temas de la medicalización y psicopatologización de la vida cotidiana. Algo que efectivamente se ha venido dando en toda la población desde hace mucho tiempo, ¿verdad? El movimiento de la antipsiquiatría, hablando precisamente de cuestiones ideológicas en las cuales es importante incluirlas en el propio proceso de salud de enfermedad mental, ha tenido un auge y efectivamente a partir del ejercicio de cierto tipo de grupos, ahora llamados, ¿verdad?, con personas o sujetos, ¿verdad?, sujetos de acción social, con discapacidades psicosociales, o antes diagnosticados, ¿verdad? Bueno, se les conoce como personas con trastornos mentales, personas enfermas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahorita el término para evitar estigmas y etiquetas es personas con discapacidad psicosocial. Entonces, han ejercido movimientos muy interesantes en este sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente ya están peleando también por sus derechos. Y encontramos que precisamente dentro del mismo gremio de personas que se dedican a la salud mental hay sujetos con estas condiciones y están luchando evidentemente por integrarse a la sociedad y no ser estigmatizados, no ser enjuiciados, ¿verdad? Y en esto efectivamente se han generado movimientos como Un Día Sin Locos, ¿verdad? Movimientos pro locos, o sea, ellos mismos utilizando como estas mismas categorías en un tono a lo mejor que podría resultar como un tanto de sarcasmo, ¿verdad? Pero para ganarse un lugar dentro de los espacios públicos y que les reconozcan derechos, derechos que son muy saludables. Entonces, bueno, en este sentido, he podido trabajar también en este aspecto, ¿verdad? En diferentes campos, ¿no? Con los dos enfoques, tanto enfoques, pues, cualitativos y también enfoques cuantitativos, que es como lo que me he encontrado precisamente en la praxis de la clínica, es que es como lo que más me apasiona. Bueno, yo tengo una formación
también como psicoterapeuta psicoanalítico en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, formado por el maestro Eric Fromm cuando estuvo viviendo aquí en México, ¿verdad? Paradójicamente los técnicos le piden, ¿no? Cuando empieza el auge del psicoanálisis, se crea la Asociación Psicoanalítica Mexicana con un corte freudiano, ¿verdad? Pues evidentemente de clases medias y altas, hasta la fecha sigue siendo como LID, la APM, la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y el Instituto Mexicano de Psicoanálisis que tiene un corte más freudiano, pero efectivamente el famoso grupo de los 13, entre ellos el doctor Aniceto Aramuni, Ramón de la Fuente Padre, prócer de la psiquiatría en México, ¿verdad? Fundador del Instituto Nacional de Psiquiatría, pues llaman al doctor Eric Fromm. Y evidentemente Fromm pues aquí supo que podía hacer escuela por todas las circunstancias que en ese momento se vivía con su esposa, efectivamente, ¿no? Que tenía un problema de asma, un problema pulmonar, y pues se decide irse a vivir un paraíso en ese entonces, ¿no? Morelos, ahorita tan lastimado por los diferentes problemas sociales, como todo México, lamentablemente, pero bueno, en un espacio por las condiciones climáticas. Acepta el maestro Fromm, forma aquí su escuela, ¿verdad? Y pues se da una serie de movimientos, ¿no? Parte del movimiento psicoanalítico, que los conocen como neofreudianos, como culturalistas, ¿no? Con Harry Stack Sullivan, con la maestra Karen Forney, Emma Thompson, etcétera, etcétera. Y ellos mismos también con sus propias diferencias. Bueno, en ese sentido, yo he aprendido precisamente a trabajar como con estos dos enfoques. ¿Qué es lo que sí me he topado dentro de mi quehacer profesional? Bueno, al más sentido debe haber, ¿verdad?, de la neutralidad objetiva, al momento de trabajar y de hacer diagnósticos psicodinámicos, yo procuro efectivamente aplicar, ¿no?, un concepto que esto lo aprendí también de los freudianos, más que de los freudianos, la desestimación del juicio. En ese sentido es no hacer juicios de valor por ninguna persona que llegue con algún sufrimiento, padecimiento, conflicto interior, sufrimiento anímico, signo, síntoma, ¿no? De algún síndrome, ¿no? Alguna categoría, etcétera, etcétera. En verdad que muchas veces suele ser un tanto difícil. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis, al ser también una propia ideología, ¿verdad? En cualquier sentido que lo tomemos, un paradigma, pero un paradigma también cargado de mucha ideología, ¿verdad? Además, el sentido de Mangel, ¿no? Que bueno, la ideología que es, pues son construcciones interpretativas, el psicoanálisis basa parte de sus grandes premisas precisamente en la interpretación. Entonces, en ese sentido, pues es inevitable que también es ideológico, ¿verdad? Sin embargo, cuando tenemos a las personas enfermas, a los usuarios, a los pacientes, a los analizandos, etcétera, etcétera, uno debe de mantener mucho esta parte de la valoridad neutral, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente ellos van platicando acerca precisamente de sus mismos signos, de sus síntomas, de sus padecimientos, de sus propias enfermedades, y que muchas veces, al menos dentro del campo psicodinámico y humanista, ¿verdad? Humanista formal, no necesariamente tienen que estar asociados o relacionados a alguna psicopatología mental, algún trastorno, alguna enfermedad. Estas que vienen, ¿no? Como muy bien clarificadas, ¿no? Dentro de los manuales de criterios diagnósticos, ¿no? Las Biblias de los técnicos, ¿no? Especialistas en salud mental de los psiquiatras, ¿verdad? Como pueden ser pues el CIE-11 y el DSM-5 actualmente. Sin embargo, bueno, no es un ejercicio fácil, ya que muchas veces efectivamente puede llegar una persona, ¿verdad?, que puede ser como muy simpatizante de la derecha. Yo soy evidentemente por la formación que tengo, por la formación familiar, completamente una persona abocada a la comunidad y a las situaciones sociales. Pero sin embargo, en este sentido, lo que uno también tiene que hacer es ver a partir precisamente del sufrimiento del otro. Entonces, muchas veces sí es inevitable que dentro de todo esto que se conoce como encuadre, donde se dan precisamente muchos elementos de la subjetividad del ser humano, a veces efectivamente puede llegar a haber sesgos, ¿verdad? Sesgos como muy fuertes, en el sentido de que a lo mejor lo que el otro dice, pues bueno, te puede mover a ti cuestiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente si puede ser una praxis, también una propia ideología, ¿verdad? Una praxis clínica, pues evidentemente que también va inmiscuida esta parte, ¿no? Completamente pues ideológica, ¿verdad? Sin embargo, a veces, precisamente, pues bueno, en el proceso de ensayo y error o en el proceso precisamente de estar trabajando con los pacientes, uno va aprendiendo también a tener como mayor control y dominio de sus emociones. Y en ese sentido, bueno, es que efectivamente aplica muy bien como la parte, ¿no?, del método psicoanalítico, ¿no? Es decir, la valoridad neutral, ¿verdad?
Objetividad, entre comillas, porque ¿qué es verdaderamente objetivo? ¿No? E ideológico, pues evidentemente que también son parte de las situaciones que se van viviendo ahí. ¿Y esto desde dónde viene? Precisamente pues desde todas estas circunstancias, ¿verdad? Desde cómo se van formando estos grupos colegiados de técnicos, de profesionistas, de médicos psiquiatras, ¿no? Y a partir de qué, pues también de cierto tipo de imposiciones, como en algún momento lo mencionaba el doctor Lestro Brown, de Frida Sal, todos ellos que también estuvieron en México, ¿verdad? Gente de, pues, de izquierda, Gloria Benedicto, Marcelo Pasternak, ¿no? Psicoanalistas que vienen, migrantes de precisamente las dictaduras militares de Argentina, y que aquí tuvieron cabida y que hasta la fecha siguen aquí, siguen viviendo, ¿verdad? Los doctores. Que por cierto les voy a compartir en el grupo pues, un texto clásico que se utiliza, ¿verdad? Que es Psicología, Ideología y Ciencia, que precisamente ahorita también por estas imposiciones o por este avance, ¿verdad? De, en las ciencias de la conducta, tanto de las neurociencias como de la psicología cognitiva, como de la psicología conductual, pues efectivamente ya esta parte de psicoanálisis está quedando ya como muy rezagado a cierto tipo de grupos. Entonces, aquí también es importante hacer notar precisamente cómo estas luchas, ¿verdad? Ideológicas que se dan dentro del mismo campo de la ciencia, al menos en psicología, ¿verdad? Como ciencia de la conducta, y retomando al maestro José Blecher, él decía que la psicología es una ciencia de la conducta. No es la única, pero es una ciencia de la conducta. Y que debe ser pertinente analizada mínimamente por tres ciencias: por la biología, por la psicología, evidentemente, y también por la sociología. Ya empezamos a hablar como de estos campos, ¿no? De la transdisciplinaridad, la multidisciplinaridad, etcétera, etcétera. Y evidentemente que en estos campos existe también pues luchas ideológicas de imposición, es decir, quiénes son los académicos que hacen más investigaciones, a qué grupos políticos también pertenecen, ¿verdad? Y esto también es material muy rico, por ejemplo, que se llega a dar ahorita en la UNAM o en varios institutos de investigaciones. Es decir, el psicoanálisis, ya como método interpretativo, ya está más relegado a la investigación social. Sí. Y dentro del psicoanálisis también hay luchas, por ejemplo, los postestructuralistas lacanianos, ¿no? Claro. Entre ellos ni siquiera tampoco saben quién es como el verdadero portavoz de Lacan, porque hasta apenas hace como unos 15 años había como 37 grupos únicamente en Francia que se disputaban precisamente la verdad lacaniana entre su yerno, ¿verdad? Jacques Alain Miller, Uh-huh. y pues los demás que vienen de las escuelas. Y bueno, ¿qué fue lo que dijo? Pues quién sabe, ¿verdad? Si son los postestructuralistas, ellos no escriben para para ser entendidos, sino para ser interpretados, y cada quien los interpreta como quiere. Lo cual Bien, también evidentemente es muy peligroso, sí, ¿no? claro. Porque tampoco hay bases. Justamente en la segunda pregunta quiero andar contigo al respecto. Bien, ahora para Enrique y Leonardo, pero responderán en lo individual. La misma pregunta, pero quiero un poco matizarla en los estudios de la juventud. El área de los estudios de la juventud tienen, como la sociología del trabajo, tienen la peculiaridad de que han sido analizados desde perspectivas opuestas, diametralmente opuestas, y en todo el espectro, digamos, de las diferentes perspectivas de la teoría social y de la filosofía social, desde la escuela parsoniana hasta la escuela de Birmingham. También han sido secuestrados por los estudios culturales, pero también por otras perspectivas mucho más respetadas, no quiero decir respetadas, menos populares, como propio Pierre Bourdieu, desde luego perspectivas fenomenológicas. Es decir, los estudios de la juventud nos permiten justamente tener un punto de referencia donde filtrar un montón de perspectivas de análisis, unas más ideologizadas que otras. Y en ese contexto, es que retomo esta misma pregunta. ¿Cómo ven, pero respóndame individualmente, empezando por Enrique, cómo se han visto afectados o no los estudios de la juventud en los últimos 5 años, 10 años, que es cuando ustedes están más activos, son muy jóvenes, con pues con el clima político, moral, filosófico y social de los últimos 4 o 5 años? Enrique, por favor.
Ok, bueno, gracias, Gustavo. Me gustaría señalar un asunto que tú apuntabas y que me parece fundamental al inicio, ¿no? Tú decías, no soy ingenuo, bueno, me parece que ese es el punto de partida justamente como para poder aperturar un debate serio, un debate que aporte. Es decir, esta pretendida objetividad que de las primeras veces cuando entras a la licenciatura te dicen, bueno, ya sabemos que no existe la objetividad, etcétera, pero traten justo lo que decía un poco José, de tratar como de suspender ciertos supuestos, ciertas idealizaciones, ciertas cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, hay un primer asunto que tiende a afectar a las ciencias sociales y en general, y en particular, perdón, a los estudios de juventud, que tiene que ver con que se confunde muchas veces el asunto de la objetividad científica con el asunto de la ideología, ¿no? Esa es, por principio de cuentas, una distinción que a mí me gustaría señalar, ¿no? En segundo lugar, todo esto que mencionas acerca de cómo han afectado una serie de fenómenos políticos, económicos, culturales, sociales, a los estudios de juventud. Bueno, yo retrocedería un poquito en la pregunta y me gustaría señalar que también la juventud, para ponerlo así, o los jóvenes, haciendo la distinción, es un tema y es un campo polémico, ¿no? En el sentido de que o los romantizas o los criminalizas, los amas o los odias, en general a los jóvenes, ¿no? Independientemente del contexto, es un tema, es un campo de estudio, un área de O los estudio victimizas. que se presta mucho para estas, o los victimistas, evidentemente, ¿no? Que se da, es el escenario ideal, junto con, por ejemplo, los estudios de género, probablemente, en donde se dan estos más debates y donde las posiciones se polarizan cada vez más, ¿no? Me parece que hay un recorrido en los estudios de juventud que ha pasado de una idealización en los jóvenes, hablando particularmente del contexto mexicano en los últimos 10 años, que es, digamos, el tiempo más o menos que yo tengo como trabajando estos temas, que hemos pasado una especie de idealización de los jóvenes, los jóvenes, no sé cómo lo tenga que decir, porque bueno, es también toda Las una discusión, juventudes. ¿no? Aún las juventudes, ¿no? Ok. A un asunto como de revictimización, de criminalización en todo lo que está pasando. ¿Cómo lo veo yo? Me parece que depende de la posición del observador, ¿no? Si te dedicas a los temas de juventud, y es algo que se ha criticado mucho en algunos encuentros que hemos tenido, en algunos seminarios, es que muchas veces, pues es cercanos a estos sujetos, pecamos de idealizar a los jóvenes, ¿no? Y creemos realmente que los jóvenes son de alguna manera la panacea, y aunque nos hemos pasado ya muchos años discutiendo este asunto, seguimos todavía idealizando a los jóvenes, apostando por las nuevas generaciones, apostando al porvenir, etcétera, ¿no? Y quien no lo ve así, quien no está inmerso o tan inmerso en el campo de los estudios de la juventud, sí tiende a ser como mucho más crítico con los jóvenes y cómo se construye el conocimiento alrededor de los jóvenes, ¿no? Entonces, evidentemente, el contexto, toda esta serie de situaciones que han estado pasando con los jóvenes, influyen en cómo los vemos, en cómo se construyen los problemas de investigación alrededor de ellos. Pero me parece que también un asunto fundamental es desde dónde se ve a los jóvenes, desde dónde se mira a los estudios de juventud en esa función. Otro asunto que me parece fundamental, y tiene que ver con todo este asunto de abundancia de información, ¿no? Creo que este exceso de información, o sea, como lo queramos llamar, ¿no? Sociedad red, infoesfera, sociedad del conocimiento, bla, 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 nos ha puesto de alguna manera como muy sensibles hacia diversos temas.
pero esa sensibilidad está sujeta a la inmediatez de los sucesos que ocurren, ¿no? Ejemplo, ayer justamente el tema en Twitter, el tema en Facebook, el tema en redes, era ¿cómo se llama? El asunto de este chico que se subió a asaltar la combi y que, bueno, los pasajeros se lo madrearon, ¿no? Entonces, justamente las posiciones, yo seguía por hobby, pero no tengo, bueno, sí tengo muchas cosas que hacer, pero me divierte mucho estar en el Twitter, ¿no? Y veía posiciones muy encontradas, ¿no? Y decía, algunos justamente por su propia realidad, festejando el hecho de que se haya hecho justicia por programa, ¿no? Algunos más lejanos a esa realidad, cuestionando el tema de, ven como si somos una sociedad profundamente enferma, y entonces eso pone o divide, al menos dividió la conversación en Twitter, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando ocurra otro evento en donde estén relacionados los jóvenes? Bueno, pues dependiendo, a eso me refiero con que esta inmediatez no permite, desde mi perspectiva, analizar a profundidad todos los fenómenos en los que están relacionados los jóvenes, ¿no? Y eso es una ventaja en términos digamos, de que puede estar pendiente de muchas cosas, pero me parece que también influye de manera negativa en la profundidad que le ponemos al análisis, particularmente de los mundos o de las realidades que tienen que ver con los jóvenes, ¿no? Sí, muchas gracias. Justamente ayer se hablaba un poco de eso. El papel que está jugando ahorita la tecnología en la difusión de paradigmas, por una parte, paradigmas de teoría social, perdón, paradigmas de teoría social por una parte, corrientes intelectuales, para matizar un poco más o ideologías. El papel de las tecnologías ahora, y específicamente de las redes sociodigitales, es enorme. Es decir, ahora los jóvenes preparatorianos o universitarios de cualquier carrera tienen más acceso desde memes de izquierda o memes conservadores o memes pro feminismo o memes antifeminismo. Hay muchos influencers, perdón, con opiniones más o menos bien desarrolladas, otros no tanto, pero en los últimos 5 o 10 años, uno ya no busca en Redalic corrientes, lo buscas en YouTube, ¿no? Y tienes desde Darío Steinheimer, ¿no? Hasta Gloria, no recuerdo cómo se apellida, esta guatemalteca, etcétera. Es decir, lo ideológico en ese sentido muy amplio de una cosmovisión valorativa que opera en la realidad, a través de la tecnología, tiene una profusión, por no decir difusión, como nunca en la historia. Antes los procesos de ideologización se daban en las aulas, con nuestros profesores marxistas o con nuestros profesores liberales o en el catecismo. Pero ahora hasta los niños están ideologizándose con los derechos infantiles y demás. Es broma, esto se va a transmitir, esto es una broma, pero bueno. Pero sin duda ese papel es importante. Ahora bien, para dar paso con Leonardo, creo que retomando la cuestión de los estudios de la juventud, si yo algo aprendí y me dio mucha luz con el doctor Pérez Islas, a quien lo saludamos, es que algo que yo apreciaba mucho del doctor es que él distinguía de los estudios de la juventud, que tiene un corte muy, muy culturalista, ¿no? Y que se estudian los movimientos de los jóvenes y las modas y consumos culturales, etcétera, y los estudios sobre jóvenes, donde entra la sociodemografía, donde entra la sociología del trabajo, etcétera. José Antonio Pérez Islas, el doctor José Antonio Pérez Islas, fue testigo de cómo a mí me costó trabajo presentar mis trabajos sobre jóvenes obreros sin que se burlaran de mí, porque hace 15 años la idea de joven obrero era incompatible, ¿no? Los jóvenes no pueden ser obreros, ¿no? Los obreros son adultos chiquitos, ¿no? Los jóvenes tienen ciertos rasgos culturales, etc. Y creo que justamente la influencia del posmodernismo, de los estudios culturales, ¿no?
de alguna manera cooptó los estudios de juventud más enfocado a las prácticas culturales que a la diversidad. ¿Cuánto tiempo ha costado a los estudios de juventud comenzar a trabajar con los jóvenes indígenas, migrantes, trabajadores, por ejemplo, ¿no? Que hace 10 años, digamos, en la construcción de la investigación sobre juventud, no correspondían del todo con el prototipo del joven. Pero bueno, Leonardo, como investigador, como juvenólogo, como estudioso de los jóvenes, ¿cómo tú ves con este plus de las tecnologías y las redes sociodigitales, la influencia de las diferentes ideologías que predominan ahorita en estos tiempos, cómo afectan a los estudios sociales? Pues, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Es un panorama muy amplio el que se puede abordar desde esta perspectiva. Me gustaría dejar claro que yo tengo una duda que desde que empezamos con esto del conversatorio, me he estado dando vueltas si es que realmente nosotros somos capaces de identificar que una ideología la estamos imponiendo sobre nuestras investigaciones. Lo pregunto porque inclusive dentro de las propias universidades, dentro de los propios departamentos de estudio, existe una tendencia ideológica a la que nosotros nos adscribimos porque somos simpatizantes o la rechazamos tajantemente. Y muchas veces no se trata de que no nos demos cuenta, sino que es un actuar de investigadores, de estudiantes, de todo este tipo de creación de conocimientos, incluso hasta se puede decir que es epistemológico, para poder pertenecer de repente a ciertos círculos. Ahorita Enrique hablaba de algo bien importante, que era lo de los jóvenes, la tecnología y del exceso de información que hay. Sin embargo, yo considero que dentro de las universidades sigue habiendo este tipo de pequeños núcleos, pequeños bandos que nos, de alguna u otra forma, afectan la creación del conocimiento. O las ciencias que cada quien estudiamos, comunicólogo, Enrique, el psicoanálisis, que es muy interesante toda esta parte, y la antropología también nos hace tener como ciertas perspectivas de cómo abordar la realidad. Me preguntaba esta parte porque ahorita salió por ahí a relucir la noción de subjetividad versus objetividad, que bueno, que también tenemos que tener presente que es un estado inalcanzable de la objetividad, y también la subjetividad así tal cual como la plantean la posmodernidad, de yo tengo mi propia verdad y esa es la que puede valer universalmente, también es ambas son aberrantes, ¿no? Entonces yo preguntaría, bueno, me estaba preguntando en esta parte hasta qué punto nosotros mismos podemos de alguna u otra forma diferenciar qué es lo que está influyendo en nuestras propias investigaciones, hasta qué punto debemos de hacerlo y hasta qué punto es válido aceptar qué es lo que nos está moviendo. En el caso del psicoanálisis que comenta José, hay una noción bien bonita, bueno, la conocen perfectamente, la de contratransferencia. O sea, todo se habla de la transferencia, lo que le hace el paciente, el psicoanalista al paciente, pero nunca lo que le hace el paciente al psicoanalista. George Devereux, ahí por 1977, me parece, saca un libro que se llama De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento. Y ahí precisamente aborda el caso de la contratransferencia a partir del psicoanálisis y de toda esta rama freudiana que nos dice que realmente hasta que no aceptemos lo que el otro, nosotros, bueno, en mi caso como antropólogo, nos hace en nuestras investigaciones, me parece que no tendremos un acceso no cabal a la realidad, pero sí una mejor construcción del conocimiento. Porque a mí yo estaba leyendo la otra definición de ideología, bueno, la pregunta más bien, que es así, que hasta dónde las nociones ideológicas pueden entorpecer o ayudar a un análisis comprensivo lo más cercano a la complejidad social con el menor sesgo interpretativo. Esa es la pregunta general para todos. Ahí no entiendo muy bien la parte del sesgo interpretativo porque me parece que toda ciencia social es interpretativa hasta cierto punto, incluso si buscamos los mecanismos para acercarnos a la objetividad. Y a mí lo que me salta así como, insisto en esta parte, me resulta un poco enredoso, es saber si nosotros mismos podemos discernir qué es ideológico y qué no de lo que estamos haciendo. Esa es la pregunta que se amplía un poquito la pregunta y hasta qué punto eso
realmente entorpece, no sé si se pueda preguntar eso, entorpece o realmente nos ayuda. Bueno, desde la antropología somos muy dados a esta cosa de la descripción, a esta cosa de meternos mucho, de aceptar nuestra intrusión como investigadores y en pro de la contratransferencia de qué hacen ellos sobre nosotros y de cómo nuestra presencia, incluso como investigadores, cambia el comportamiento de las personas que estamos investigando. Esta parte de los estudios de la juventud me parece que es un tanto difícil de responderla así como a grandes rasgos, porque depende, me parece, de la ciencia, ya sea psicología, sea psicoanálisis, sea sociología, sea comunicación, desde donde se está construyendo el conocimiento, inclusive qué partido político, qué afinidad se tiene con el financiamiento de las investigaciones. Eso me parece importante, porque de alguna u otra manera y quizás sin quererlo, insisto, nos tenemos que ceñir a ese tipo de agenda de investigación. Es lo que sucede ahorita. Me parece que uno de los temas que más ha estado dando de qué hablar en este último tiempo es el debate del feminismo. Precisamente no sé hasta qué punto entre como ideología, que que utiliza categorías, si no son axiomáticas, por lo menos son preconstruidas, todo este rollo del postestructuralismo, que de alguna u otra manera no deja de escribir bien la sociedad, o qué es lo que pasa. Entonces yo creo que por ahí va la pregunta. No sé si estoy. Sí, justo por ahí va la pregunta. Bien, eh, respecto a la segunda pregunta, y para justamente hilar con el cuestionamiento sobre la pregunta que haces, Leonardo, de manera muy atinada, y que también está en el fondo el problema de esta cuestión que tenemos desde, digamos, la importamos de la antropología del EMIC y el ETIC, que también es tan importante, ¿no? Y solo para aclarar de nuevo, cuando meto el tema de la ideología, y bueno, ahí está Zizek y Parsons y por supuesto Mannheim, en los estudios sociales es, repito, sin descartar que justamente, como bien señala Leonardo, al escoger sociología del trabajo, desde la comunicación, estudios de la juventud o desde la antropología, sin duda comienza a haber una orientación, perspectiva, pero creo que como científicos sociales podemos entregarnos a la ideología, ¿no? Y que sea la bandera de investigación. Y entonces, si yo soy un migrante poblano, hacer estudios de la migración de los poblanos, porque ahí pertenezco, ¿no? O si vengo de una familia obrera, sindicalizada, entonces voy a estudiar qué ha pasado con el movimiento sindical. No es tu caso, Eraso, tú vienes de una familia de psicoanalistas, ahí no puedes hacer nada, lo siento mucho. Es casi como ser judío, ¿no? Pero yo creo que sí se puede. Es decir, un libro que yo pongo a mis estudiantes y que lamentablemente lo olvidan muy rápido es La formación del espíritu científico de Gastón Bachelard y la vigilancia epistemológica, ¿no? Y entre muchas de las aseveraciones y reflexiones que constituyen este libro, hay una que para mí es fundamental, que dice: es ingenuo creer que para saber basta con saber. Y algo que yo manejé durante mucho tiempo, sigo manejando con mis estudiantes y no les gusta la idea, es que yo hablo de una lógica de la constatación frente a una lógica del descubrimiento. Si yo soy un neocolonial y quiero estudiar cómo el Chavo del Ocho, como un producto cultural, ¿no?, reproduce esquemas que vienen de una imposición cultural de dominación, y de una sátira y burla al sector más vulnerable,
ya estoy dando la respuesta, ¿sí? Yo tuve estudiantes que nunca, bueno, esto parece una catarsis, disculpen ustedes, pero muchos tesistas a nivel doctorado, maestría y licenciatura, dejaban de, no querían que yo los dirigiera porque yo confrontaba que ya tenían la respuesta de su tesis desde el principio. Y entonces, un chico, voy a poner un ejemplo hipotético, que me presentaba una tesis, un protocolo de tesis, la cultura otaku en la ciudad de Guadalajara y su importancia como movimiento juvenil tapatío. Yo le decía, es que tú ya estás tú inicias tu tesis con una aseveración. ¿Por qué no le pones interrogantes al título? ¿Es la cultura otaku un movimiento cultural juvenil en Guadalajara? ¿Sí? Y me parece que sí comienza a proliferar investigaciones a todos los niveles, y tanto en institutos independientes como en universidades o ejercicios de otro tipo, donde cierto tipo de perspectivas presuponen un marco de conceptos, muchos de ellos dogmáticos, ¿sí? Incuestionados, que ya dan la respuesta. Una tesis muy polémica de un colega que comenzaba a estudiar el emprendedurismo en indígenas oaxaqueños, y le costó mucho trabajo su tesis, porque es inconcebible que un concepto liberal, capitalista, etcétera, sea utilizado para mirar a los pobres indígenas, pobres oaxaqueños. Ahí es cuando hablo de lo ideológico, ¿sí? Cuando en tu predisposición moral y valorativa ya estás dando la respuesta, y entonces tu investigación es una lógica de constatación, no de descubrimiento. La lógica de descubrimiento surge cuando cuestionas los conceptos y los fundamentos de tu propia investigación. Y entonces vamos a ver, voy a decir una barbaridad, si el trabajo infantil realmente es un problema o no. Entonces, por ahí va más o menos. Regresamos con José. En el caso del psicoanálisis, ¿hasta dónde se ha visto? Voy a traducir la segunda pregunta a tu campo, José, doctor Erazo. ¿Hasta dónde esta difusión del postestructuralismo en específico, ¿no? Donde por la vía de Foucault, Deleuze y Derrida, pero también con pensadores más modernos como Zizek, Butler, Laclau, todos ellos hablan de Lacan, de Nietzsche y de Freud, y no hay una visión, o yo no he leído en ellos, que contrapongan a autores que critican al propio Freud, al propio Lacan. Es decir, hay un auge, no sé si sea un nuevo auge o simplemente una moda o es mi paranoia, pero Lacan, Freud, a través de esos autores están volviendo a tener, digamos, un peso, más que Fromm, más que Horney, perdón, más que otras ramas del psicoanálisis más social, cultural, ¿no? Más que la propia lectura freudiana de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo. Entonces, en concreto, ¿cómo tú ves, aunque me crucifiquen, que esté influenciando o no esta popularidad del postestructuralismo traducido en el neocolonialismo, en el neomarxismo y en algunos feminismos, en el psicoanálisis ahora? Pues acabas de dar precisamente, Gus, en la parte medular, ¿no? De lo que muchos a lo mejor hemos criticado, ¿verdad? De lo que es como la hegemonía del lacanismo, ¿no? Y del postestructuralismo. Porque de verdad que ahora efectivamente se cae, y también voy a decir ahorita una cosa, ¿verdad? Que igual me pueden crucificar, ¿no? Los colegas, ¿verdad? Pero se cae también en reduccionismos a partir del estructuralismo y del estructuralismo lacaniano.
¿verdad? Que al final de cuentas, ¿qué es lo que hace Lacan? Bueno, pues efectivamente hace una relectura de Freud, no más. Efectivamente, con un lenguaje, ¿verdad?, más abigarrado, algo más filológico, pero al final de cuentas es eso. Y efectivamente, o sea, ¿dónde queda la parte crítica? Bueno, nosotros que venimos formados, ¿verdad?, de una sólida corriente teórica, ¿verdad?, que es la teoría crítica, y evidentemente, ¿no? O sea, no solamente con los autores clásicos, Adorno, Horkheimer, Habermas, Axel Honneth, actualmente, Walter Benjamin, ¿no? El mismo maestro Fromm, con todas las mismas discrepancias que entre ellos mismos tenían, pero era otro tipo de, pues, de nutrición intelectual en este sentido, ¿no? Que efectivamente nutría bastante. Dentro del psicoanálisis, ahorita efectivamente está como muy permeado, como me corregía el doctor Enrique en alguna ocasión, ¿verdad? Doctor Enrique de la Garza. No es permeado, acuérdate, ya es embebido. Ah, bueno, como ahora ya está embebido, ¿no? Embebidas las corrientes, eh, pues psicoanalíticas efectivamente a partir del lacanismo. ¿Y a qué sentido quiero referirme con esto, Gus? De que existe precisamente un reduccionismo lacaniano dentro del propio psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis ya relegado precisamente más como a una disciplina que apoya a las ciencias sociales, precisamente también por todo este auge, ¿verdad? Y todo este, sí, fulgor, ¿verdad? Furor de fuerza que ha tenido el postestructuralismo a partir precisamente, ¿no? De Foucault, de Derrida, ¿verdad? Y que efectivamente ellos se dedicaban, eran como el grupo de intelectuales franceses, ¿no? Lacan, Derrida y Foucault, ¿no? Y se alababan y decían hay cosas, pero ninguno jamás se contrapunteaba. Y el que lo intentó hacer, ¿no? Baudrillard, pues lo expulsaron por completo, ¿no? O en la sociología, el mismo Alain Touraine, ¿no? Que de alguna manera también llegaba a criticar a Foucault, precisamente, y a Lacan también por la concepción de sujeto social, de lo que es un sujeto, pues efectivamente también los van relegando. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante. Ayer precisamente mencionaba uno de los chicos que ayer estuvo también platicando, que efectivamente eso lo aprendimos nosotros también bien en nuestra formación sólida, ¿no? En teoría sociológica, en crítica, ¿verdad? Las ciencias sociales están para problematizar. No se trata efectivamente, a lo mejor, ¿no? Yo puedo decir, bueno, a mí me cae mal Zizek, su forma de ser, su comportamiento tal vez, pero como lo mencionaba, ¿no? Aquí Leonardo, pues puede ser una cuestión contratransferencial mía, ¿no? Y evidentemente eso, pues yo lo tengo que resolver, mi proceso analítico, mi autoanálisis personal, ¿no? Sin embargo, cuando uno comienza, y esto me pasó con una maestra a la cual yo estimaba mucho, doctora de Coajimalpa, ¿verdad? Que está como muy metida con esos autores postestructuralistas, ¿no? Franceses con gran conocimiento, y en algún momento, bueno, pues se llega a confundir precisamente lo que es como la parte crítica hacia las ideas, hacia las personas. Y eso me ha pasado mucho con los postestructuralistas, ¿eh? De repente critico estas cuestiones de Lacan y olvídate, me salen las críticas, ¿no? De que no entiendo a Lacan y que no entiendo a Foucault y no sé qué. Dije, bueno, pues está bien, ¿no? Yo seguiré tratando de estudiar con mi muy sesgado conocimiento y capacidades a Heidegger, a Hegel, por ejemplo, ¿no? Pero sí creo que ha sido como un problema, efectivamente, imposiciones, ¿verdad? A partir precisamente de esto, porque yo me he topado con colegas, sobre todo colegas jóvenes, ¿no? Como de 30, 20 años, que efectivamente, o sea, dan por hecho ya lo que dice Zizek, ¿no? Y eso es como la visión ya política que tiene el psicoanálisis. O algunos conceptos, ¿verdad? Que de repente también pues, están como poco estructurados, poco debatidos, poco problematizados, como este de lazo social o sujeto social, que al final de cuentas también termina siendo como una parte, ¿verdad? Que viene ya desde antes, desde el marxismo, ¿no? Que tiene que ver con la dialéctica. Entonces, creo que sí es como, esto sí ha sido como una situación, una imposición ideológica a partir precisamente de este tipo de grupos, ¿verdad? ¿En qué José, sentido? perdón, una pregunta adicional a esto, pero para no caer en lo que criticamos de sentimientos o de sentir respecto a algo, eh, nomás quiero concretar la pregunta, pero tú lo notas, por ejemplo, en los congresos de psicoanálisis, que haya un aumento, digamos, de esos autores o en revistas de psicoanálisis o en el ejercicio, tú sí notas una influencia
digamos, que se podría documentar a partir del número de papers, el número de ponencias, el número de congresos lacanianos. Sí se puede, digamos, ver esa influencia del postestructuralismo o del Lacan a ese nivel tan concreto de ponencias, de artículos, de congresos, de clases, de seminarios. Sí, totalmente, Gus, porque simplemente basta darse una vuelta, ¿verdad?, a los planes y programas de estudio de los institutos de formación psicoanalítica. Y entonces, a partir de ahí, vas viendo ya efectivamente cómo se están dando como esas imposiciones, ¿verdad? O sea, es más, ya uno, de muchos institutos, ¿no? Ya de los más recientes, ya la antigua escuela, ¿no? Por ejemplo, la APM, la AMPIEP, el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, el Psicoanalítico Mexicano, ya han quedado como un tanto relegados. ¿Por qué? Precisamente porque rescatan como una gran diversidad de autores, ¿verdad? Pero ya los nuevos institutos pareciera que efectivamente ya es como mucho lacanismo, ¿verdad? Mucho lacanismo sí efectivamente siguen dando, ¿no? A otros autores que tienen que ver, Bion, por ejemplo, ¿no? El análisis de los niños, Bowlby, evidentemente a Freud, pero a Freud ya menor. Y esto sí se ve mucho en las escuelas, sobre todo de Argentina. Argentina sigue siendo el país a nivel mundial con mayor tradición psicoanalítica. Aquí ya en México ya se volvió también como exclusividad, ¿verdad? Psicoanálisis, precisamente hablando de luchas y desplazamientos ideológicos, ¿verdad? Que se dan en las academias, pues bueno, ahorita ya en la UNAM ya no encuentras casi ningún maestro psicoanalista, ¿verdad? Ya lo encuentras únicamente en sus institutos. Pero evidentemente sí hay como mucha imposición de eso, tanto así que ya maestros como de la vieja guardia, ¿verdad? Como el doctor Gauss, el doctor Maurenzi, ¿no? Muchos de esos, el doctor Altamirano, el mismo doctor Giuseppe Amara, ¿verdad? Efectivamente hacen como esta crítica, ¿no? De que sí estamos bien, estamos observando como un auge bastante de postestructuralismo, de la influencia postestructuralista a partir precisamente de Lacan. Y lo que en alguna ocasión comentaba el doctor Gauss, en alguno de sus posts en redes sociales, decía, bueno, menos Lacan, más Freud. Al menos para los que se quieran dedicar a esto, porque también evidentemente el psicoanálisis, ¿verdad? Sin importar la corriente que sea, también es como muy problematizado y muy debatido por las neurociencias, ¿verdad? Por las corrientes cognitivas, las corrientes conductuales, también desde nosotros de las ciencias sociales también hay que contrapuntearlo, ¿verdad? Porque también termina habiendo como muchos sesgos de realidad que efectivamente no se pueden reducir únicamente al comportamiento psíquico. También está toda la parte social que influye en la acción colectiva, en la formación de la identidad, por ejemplo, ¿verdad? En la misma formación de la ideología, de los signos, de los síntomas. Entonces, es muy interesante esto, pero evidentemente muchos de los muchachos, de los jóvenes de ahora, ¿no? Con que sí me he topado en algunos congresos, ¿verdad? Efectivamente hay una influencia por completa de Lacan, y no necesariamente de Lacan, de sus escritos, sino de los autores que han interpretado a Lacan, es decir, de las escuelas, ¿verdad? No van a las fuentes directas, sino a otros. Y por completamente ausentes, otros autores como tiene que ser Freud, ¿verdad? Por ejemplo, Fromm. Ahorita, por ejemplo, en esto mexicano de psicoanálisis, pues bueno, ya hay como poca demanda, ¿verdad? A la formación al propio instituto, precisamente por el auge de estas corrientes lacanianas. Y que es interesante porque yo he leído varios textos de Fromm y me sorprende que ni en mi licenciatura de sociología ni en el programa de estudios sociales nos lo pusieran, porque su propuesta, sobre todo en la libertad, el miedo a la libertad, ¿Sí? o la libertad de elegir, no recuerdo bien, pero ¿La libertad? tiene una propuesta bastante sólida, bastante sólida, con una aportación muy bien articulada de la complejidad de la realidad social, desde lo histórico, desde lo biológico, lo psicológico, ¿no? Etcétera. Y bueno, se contrapone totalmente con una visión que renuncia de manera explícita al logocentrismo, ¿no? Y entonces viene un nihilismo totalmente desalmado, pues. Bien, no, discúlpame, José Luis, he sido un grosero, no te he saludado, ¿no? Te iba a saludar desde hace rato, pero empezamos con las preguntas, pero muchas gracias por participar, ¿sí? Muchas gracias. Bien,
Enrique, ya la segunda, no sé hasta dónde ya se distorsionó o no, pero bueno, hasta dónde la imposición de un punto de vista sostenido desde un sistema ideológico puede conducir a una lectura distorsionada de lo histórico y lo social. Y permíteme insistir en lo histórico, ¿no? A final de cuentas, lo que pasó, eso quisiera saber su opinión como jovenólogos y ejemplifica la pregunta. Todo esto de las vidas de los negros importan y todo el destronadero de las estatuas de Colón, aun cuando Colón solamente pisó 3 veces Santo Domingo, nunca pisó tierra continental, y en todo caso toda la aberración de la invasión española y la invasión europea se la debemos a otros invasores, no conquistadores, perdón, pero quien pagó los platos rotos es Cristóbal Colón. Es un juicio histórico, ¿no? A posteriori, y algunos historiadores dicen que eso es una barbaridad, pues, ¿no? Es una barbaridad, pero de alguna manera ilustra la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde una imposición ideológica está distorsionando o no, ¿no? Estas realidades sociales que están emergiendo? Claro, yo me gustaría poner otro ejemplo, ¿no? Digamos, durante el sismo de 2017 que pasó acá en la Ciudad de México, en algunas ocasiones salí a tratar de hacer algo, ¿no? En realidad también nunca me tocó como la parte de llegar hasta los escombros, pero más bien me tocaba como amarrarlo, la copia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en las carpas que se ponían como en diferentes lugares, platicaba con mucha gente y una chava me platicaba una anécdota que me parece muy particular. Y ella me decía que justamente cuando ella estaba colaborando, ella sí, en el retiro de escombros, en el derrumbe de la fábrica de textiles que está por ahí por el metro Isabel la Católica, se le acercó una señora, ¿no? Y le decía de manera muy clara, qué bueno que están haciendo esto, porque es obligación o algo así histórica de su generación. A nosotros ya nos tocó en el sismo del 85. Segundo ejemplo, en algún momento, bueno, no en algún momento, desde hace un tiempo me he dedicado como al tema de la participación política vía redes sociales, ¿no? Y cuando converso con algunos colegas, con gente, digamos, siempre sale el tema. Bueno, pero es que eso no sirve de nada. Deberían de ser como la generación del 68, la generación del 71, la generación del 94, el STLN, que ellos sí estaban apostando por cambiar la realidad y no eran activistas de sofá, activistas de sillón, activistas o mil y un apodos, formas de llamarlos, ¿no? Me parece que estos dos ejemplos ilustran perfectamente por dónde tendría que ir la discusión de la pregunta, en el sentido de que la imposición de un punto de vista ideológico de ninguna manera es válido y no es válido por dos razones desde mi perspectiva. Uno, porque se saca de contexto justamente a los sujetos, a los protagonistas de determinados fenómenos sociales y se hace un juicio, como bien decías, Gustavo, posteriori. Es decir, se juzga a partir del presente el pasado, ¿no? Lo cual, bueno, no sabemos, digamos que de alguna manera la construcción histórica se hace justamente desde este presente hacia el partir del pasado. Pero me parece que se corre el riesgo de desestimar o de sacar de contexto, de desvalorizar ciertos fenómenos cuando los criterios éticos, políticos y morales son desde esta realidad, porque hay que decirlo claramente, una realidad muy bien situada, digamos, como en reversa, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que se corre. Y ese es un riesgo muy grave porque se anulan todo el contexto en donde están ocurriendo, o donde ocurrieron más bien, los determinados fenómenos sociales, ¿no?
Permítame El hacer, otro gran riesgo que yo veo, sí, perdón. permítame hacerte una pregunta sobre esto en específico y que justamente tiene que ver con tus intereses de investigación. ¿Hasta dónde en los últimos 2 años estas manifestaciones contra el racismo, contra el neocolonialismo, estas nuevas formas de feminismo, específicamente el feminismo estructural en estos jóvenes, hasta dónde pareciera, yo no sé, que parten de cero? A ver, lo pregunto de esta manera. ¿Cuánta memoria histórica hay en las últimas manifestaciones de los últimos 2 años en los jóvenes? Es decir, yo tengo 40 años y recuerdo muchas oleadas en contra del racismo, ¿no? No recuerdo fechas, pero fue famosa 2, 3 noches en Los Ángeles cuando matan también a golpes unos policías, no recuerdo, ¿no? Otros movimientos feministas, quizás menos visibles, etcétera. También movimientos de migrantes, un poco el zapatismo. Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿cuánta memoria histórica tú ves en estas manifestaciones tan mediatizadas por las redes sociodigitales? ¿Cuánta memoria histórica hay? ¿Cuánto de las muertes de los negros importa realmente recuperan desde Martin Luther King hasta los tumultos de los 90 en Los Ángeles, etcétera? O como mal juzgan a los millennials, pareciera que luego descubren de repente el racismo y de repente descubren la injusticia social. ¿Cuánta memoria histórica hay en estas nuevas movilizaciones políticos sociales? Bueno, es una pregunta muy difícil. No sé cuánta memoria histórica hay en esto que se da de llamar movilización en red, ¿no? Uh-huh. Lo que sí me parece que pasa es que justamente la inmediatez de los fenómenos, la espectacularidad de la noticia, obliga o crea las condiciones necesarias para que no haya un análisis a profundidad de lo que está pasando, ¿no? Y ese es un riesgo, porque aparte del otro que me gustaría señalar en un momento, porque en términos de comunicación se dan fenómenos como estos asuntos de la posverdad y del fake news, ¿no? Que me parece que muchas posiciones, quizás las más radicales que yo he encontrado en términos por ejemplo, anticolonialismo, antiespecismo, etcétera, tienen un asidero importante en estos discursos asociados a la posverdad, perdón, y a las fake news, ¿no? Ese es otro gran riesgo en términos comunicativos. Y regresando un poquito a lo que comentaba al inicio, porque me parece que el otro gran riesgo en torno a la imposición de un punto de vista ideológico sobre determinadas lecturas de lo social es que se invalida la posibilidad de otras interpretaciones. Y eso es terriblemente grave, porque si uno asume que lo que estoy diciendo, como el ejemplo que ponías, ¿no? Que un joven indígena quiera emprender, aparte de quitar, digamos, cierta capacidad del propio sujeto, asumes que esa verdad es única, que esa verdad es universal, y esa, desde mi perspectiva, es el mayor riesgo y el mayor error que se puede, en el que podemos caer al tratar de producir conocimiento, al tratar de entender la realidad, ¿no? El anular al otro no hace más que cerrar el mundo de posibilidades de interpretación de lo social que tenemos. Esos son, yo creo que no es válido de ninguna manera la imposición ideológica. Por supuesto que todas nuestras investigaciones, todas nuestras reflexiones están guiadas por determinadas normas, por determinados juicios, pero es justamente el espacio de generación de conocimiento, y particularmente me refiero al espacio universitario, donde estas diferencias, donde estas discusiones se tienen que dar. Asumir que mi posición es la única, que es la válida, que es la verdadera, es un atentado propio contra la producción de conocimiento, contra el propio pensamiento científico. Y perdón que siga contigo, Enrique, pero tocas un punto capital. ¿Crees que
el espacio universitario está perdiendo o no, yo no lo sé, o más bien no quiero saberlo todavía. ¿Crees que está perdiendo esta capacidad de discusión frente a categorías como el mansplaining, como a categorías de que, es decir, en concreto, ¿crees que se está perdiendo ese nivel de discusión frente a estas posturas un poquito más ideologizadas? Esta es una pregunta muy comprometedora, pero creo que justamente hay que empezar a comprometerse con estos debates, ¿no? Me parece que la discusión, más bien siempre han existido mecanismos de romper con la discusión, mecanismos para romper el debate, ¿no? En algunos momentos fue, bueno, alarguemos la discusión hasta que sean las 3 de la mañana y ya no haya nadie. En algunos otros fue, digamos, se me fue el nombre de este asunto cuando alguien mayoritea así a la mala, pues, en fin, ¿no? Y me parece que justamente está ocurriendo un fenómeno similar. Ojo, no estoy diciendo que sea igual, pero similar en el sentido de que busca la anulación del pensamiento del otro, ¿no? Por el simplemente hecho de ser contrario a mi posición. Por supuesto, todos tenemos nuestras posiciones políticas, todos tenemos nuestras posiciones ideológicas, religiosas, etcétera, ¿no? Y eso está bien. Lo que creo que pierde la universidad es justo cuando se doblegan ciertas estructuras institucionales, cuando se doblega el debate por encima de, o más bien se doblegan ante estos discursos tan radicales, tan radicales, que invisibilizan y, digamos, ignoran incluso la posibilidad siquiera de imaginar otras formas de entender lo social. Y que pensando un poco en Lakatos y toda la discusión de la filosofía de la ciencia, Kuhn, sobre todo Kuhn y Lakatos, sé de buena fuente, pero bueno, no lo voy a decir aquí, que muchos teóricos, muchos intelectuales, muchos científicos sociales que comienzan a escribir criticando al neocolonialismo, a ciertos procesos de estructuralismo, no tienen espacio, es decir, no te quieren publicar, ¿sí? Y hay escarches, ¿no? Scratches donde se presenta un investigador y antes de que empiece, lo corren en universidades reconocidas. Y estamos hablando de investigaciones reconocidos, o sea, de primer nivel, ¿no? Y donde su presencia ya se ve como una afronta a grupos, diferentes grupos en las universidades, y no se puede dar una conferencia o lo corren. Aquí y en el mundo, ¿no? Eso es muy famoso. Muy bien. Leonardo, ¿tú cómo ves? Pues precisamente esa parte ahorita que aborda, que dice que no se puede estar en contra de esto, por ejemplo, del neocolonialismo, porque lo corren, eso es lo que yo aludía, que precisamente están como estos grupos de poder que de alguna u otra manera imponen un sesgo ideológico al que al que no se puede contrariar en ningún momento. O sea, y son muy conocidos, o sea, la academia opera de una manera hasta cierto punto perversa, y eso hay que decirlo. O sea, pareciera que no, el sueño es, como lo decía Enrique, entras a la licenciatura y te pintan todo muy bonito, pero conforme vas avanzando te vas dando cuenta que existen grupos de poder, que existen grupos ideológicos, y es en todas las universidades del mundo. Mucho va de la mano con el sistema que hay en México, con el famoso Sistema Nacional de Investigadores y la producción por puntos de las universidades, que de alguna u otra manera pues nos lleva a ese tipo de prácticas. Pero de alguna manera hay quienes prefieren hacer ojo de hormiga o hacer que no pasa nada, cuando en realidad eso es lo que de alguna u otra manera atrasa el conocimiento. Me parece que es uno de los puntos que afecta a la verdadera producción de conocimiento en México y en otras universidades. Pero yo quisiera ir un poquito más atrás, un poquito al nivel más micro, con una discusión que vaya desde Lacan, bueno, desde toda esta crítica que se hace al conocimiento de Lacan, pasando por lo que acaba de decir Enrique, y las
preguntas que hacía sobre esta forma del mansplaining y todo este rollo, que ahorita está muy en boga, y precisamente tomar la crítica que se le hace, bueno, son muy pocos los que le hacen la crítica, autores como a Foucault, a Derrida, a Deleuze, que de repente pareciera que dan muletas para pensar los conceptos que tienen. O sea, son conceptos tan bien armados que pareciera que explican todo. Ese es un punto que a mí me parece terrible, que de repente ahorita estamos viviendo una etapa histórica de la humanidad que es tremenda, es una pandemia, la estamos atravesando, y todo el mundo la describe como una biopolítica. Y habría que ver qué pasa dentro de esa biopolítica. Yo insisto, yo he hecho eso con Foucault, lo he leído bastante, pero me parece que Foucault es un punto de partida y no es un punto de llegada. O sea, es como el punto para empezar a ver qué está pasando dentro de la sociedad, porque sus conceptos son muy holísticos, porque sus conceptos son muy precisos, pero no todo se debería de describir a partir de ahí. Lo mismo sucede con este concepto de construcción, que ahorita está como en boca de todo el mundo, y para todo el mundo todo es de construcción. Igual todo es biopolítica, todo es ahorita la necropolítica con Bembe, o sea, es terrible lo que sucede en este tipo de cosas, y no sé hasta qué punto esto es más que un sesgo ideológico, precisamente no nos deja construir nuevo conocimiento. Porque inclusive el neoliberalismo, lo decían varias personas y lo escuché una vez de Seth, que había que preocuparnos qué pasa dentro del neoliberalismo y no gracias al neoliberalismo, porque si no ya tenemos la respuesta. O sea, ¿para qué buscar más, para qué hacer más investigación si es culpa del neoliberalismo? Si el neoliberalismo es culpable de todos los males, ¿para qué hacer investigación si ya sabemos cuál es la respuesta? Únicamente tratamos de erradicar el neoliberalismo, pero habría que ver qué es lo que sucede dentro de las instituciones y hasta qué punto, no sé hasta qué punto se pueda más bien que se les enseñe o se nos enseñe de repente a ser más crítico con los autores que leemos. Me parece que ese sería un buen punto de partida. Bueno, así como a grandes rasgos en lo que respecta a producción de conocimiento. ¿Sabes que a mí me ha pasado de repente leyendo? Y es muy cómodo agarrar a estos autores, a Foucault, a Derrida, a Deleuze, porque los conceptos son tan holísticos que explican todo. Pero tiene que haber un freno, me imagino, incluso Lacan. Tiene que haber un freno en el que nos digan, ¿sabes qué? Pues hay algo que estamos haciendo mal y que de alguna u otra manera, no sé hasta qué punto también ese tipo de muletas que nos ayudan a producir científicamente formen parte de las herramientas que utilizan los investigadores hoy en día. Porque de repente vemos artículos que no cuestionan, sino que únicamente repiten o repetimos de alguna u otra manera. Entonces, ya me despegué del tema. No, está bien. Y precisamente me parece que va de la mano de la pregunta, porque dice hasta dónde la imposición de un punto de vista, entre comillas, sostenido desde un sistema ideológico, puede conducir a una lectura distorsionada de lo histórico y de lo social. Y el caso de Foucault me parece que es emblemático. Él tiene una construcción teórica tremenda con base en un amañamiento, me parece que hay de ahí de la historia. O sea, siempre me ha parecido que para fortuna de él siempre encontró lo preciso y el orden que él le quiso dar para poder sostener su construcción teórica, toda su escuela, toda su empresa académica, que me parece que es contrario a lo que hace Pierre Bourdieu. O sea, Bourdieu es como muy crítico con todo lo que hace y muy preciso, precisamente, no, por la redundancia, no sé hasta qué punto va de la mano de la fenomenología en este aspecto. Porque es algo que a mí en lo particular me preocupa, porque incluso lo vemos en todos los niveles, o sea, en licenciatura, maestría y doctorado. O sea, no hay como de repente algo que nos ponga atención. No sé si sea por falta de vigilancia epistemológica precisamente. Me parece que una de esas partes, más allá del que la ideología, así como la estamos manejando aquí, sea un detonante, es más la vigilancia epistemológica. Y no sé en dónde bueno, más bien, no sé en qué universidad hay vigilancia epistemológica. Bueno, primero estoy muy contento de que todos estén de acuerdo conmigo con que existe censura, porque si no tendría que silenciarlos a todos y cortar la transmisión, ¿no? No es cierto. De acuerdo, Leonardo, retomando, tengo una pregunta para ti, ahorita que tocas
sobre Foucault. Pero antes, yo no creo que Foucault o Derrida, como sea la pronunciación correcta, o Deleuze, yo creo que no son cómodos porque lo explican todo. No, creo que son cómodos porque no requieren de una mayor explicación. Hay una renuncia con el nihilismo, hay una renuncia a una explicación racional, ¿no? Y sus conceptos parten de siempre de lo negativo, de lo oscuro, de lo que no se entiende, de lo que no tengo que explicarte, de lo que me explico. Quizás por eso sean cómodos, no porque lo expliquen todo, sino porque no necesitan de una explicación mucho más desmenuzada, ¿sí? Yo también he intentado leer a Foucault y a Deleuze y últimamente a Derrida. Y la pregunta va para ti, Leonardo. Una de las críticas que yo hago a estos autores es que, por ejemplo, la idea de biopolítica está implícita en Weber y en Stuart Mill. No hay política que no remita a los cuerpos. Quizá nunca se anunció porque en ese momento específico de la teoría liberal de Stuart Mill o de los propios escritos de Weber, el cuerpo no figuraba como una categoría importante de análisis. Pero es inconcebible pensar en la política que no remita a los cuerpos. Y yo alguna vez lancé una pregunta en estos foros sobre Foucault, de cuántas referencias había de Foucault con el concepto de poder, por ejemplo, a Weber, a Parsons, a Crozier, a Giddens, que ya estaba ahí, al propio Norbert Elias. Bueno, Norbert Elias nunca lo pelaron, pues, pero sin duda hay mucha teoría del poder antes y simultáneamente a Foucault. Yo tengo toda la obra completa en Foucault, en PDF, y salvo en sus cursos del Colegio de Francia, menciona a Foucault, perdón, menciona a Weber 2 o 3 veces, pero una de las críticas que yo más le hago a estos autores es que hay un montón de teoría sobre el biopoder, sobre la necropolítica, desde luego, ni siquiera es un abordaje historiográfico lo que hace Foucault, porque él usa la historia en una lógica de la constatación, no del descubrimiento. Hay un libro que si lo encuentro se los voy a pasar, que es La historia de la locura, de un historiador francés, donde hace realmente una historia de la locura, sin adjetivos previos, y refuta terriblemente la propuesta de Foucault, a través de un uso historiográfico mucho más estricto, que no es probar mis dichos con la historia, porque yo puedo contar mi biografía como me convenga a mí, pero es un tercero quien puede contar mi biografía de una manera mucho más subjetiva. Pero bueno, la pregunta en concreto para ti, Leonardo, y tiene que ver con esto que estoy mencionando, es, y bueno, también va para todos, pero Leonardo, porque habló de Foucault. ¿Tú crees que estos filósofos sociales están supliendo a los grandes teóricos sociales? ¿Ustedes creen que Foucault, Menvé, Zizek, Laclau, Agamben, Judith Butler, todos ellos son filósofos? ¿Sí? ¿Creen que estén supliendo a Giddens, a Bourdieu, a Weber, a Luhmann, etcétera, entre sus colegas, entre sus estudiantes? ¿Lo ven en los congresos, etcétera? Pero quisiera, digo, todos pueden responderlo, pero voy con Leonardo. Me parece que en gran parte sí. Y no solamente es Foucault, no solamente es Deleuze, no solamente es Derrida. Ahorita anda uno muy famoso que es como de los rockstars de las ciencias sociales, que es Byung-Chul Han. O sea, él también es como el gran pensador del siglo XX. Siglo XX, siglo XXI. Perdón, Entonces, es como el Bauman de nuestros tiempos. El Bauman de nuestros tiempos, precisamente así como todos estos conceptos pegajosos, la sociedad del cansancio, que precisamente a lo que me refiero es que con sus conceptos explican todo, a que es muy fácil explicarlos desde ahí. O sea, por ejemplo, el de Byung-Chul Han, con su concepto de la sociedad del cansancio, únicamente es necesario tomarlo y decir que pues, vivimos en la sociedad del cansancio.
Lo mismo pasa con Foucault, me parece. Ahorita precisamente la pandemia la explican a partir de términos biopolíticos porque hay un control del cuerpo. Aunque bueno, hay mucha gente que ha dicho que la biopolítica únicamente existe en abstracto, porque realmente no es una práctica que se pueda llevar a cabo. Pero como estamos contenidos en casa, como estamos pasando por unas órdenes médicas de alguna u otra manera ejercidas por el Estado, entonces viene como anillo al dedo el concepto de biopolítica. Entonces, por eso digo, su heurística de Foucault, a lo mejor la genialidad de él radicó en crear conceptos que son muy fáciles de aprender y muy fáciles de aplicar. Pero eso es lo que a mí me parece terrible de repente. Y he visto sin fin de colegas tratando de explicar qué es lo que está sucediendo en estos días del confinamiento y muchos aluden a Foucault y a la biopolítica. Otros tantos aluden a la sociedad del cansancio y a todo esto que salió en este pequeño ensayo de Sopa de Wuhan, que también era como de los grandes pensadores del siglo XX, que del siglo XX-XXI, que de alguna u otra manera de repente distorsionan la realidad, no sé. Porque a mí me parece avasallador la forma en la que toman a Foucault para explicar distintas realidades, o sea, sociología, antropología, que era un poquito más raro, no sé si en ciencias políticas, en comunicación, no sé cómo ande Enrique me va a decir, en psicoanálisis también. Y yo me vuelco hablando de psicoanálisis sobre un autor francés que a lo mejor José lo conoce, que se llama Christophe Dejour, que es tremendamente útil su pensamiento de Christophe Dejour, porque él si bien parte del psicoanálisis, también se mete como en un análisis social a partir de los casos clínicos y él estudia sufrimiento, precisamente el sufrimiento en el trabajo, pero crea un concepto de sufrimiento que él realmente dice que no es como para todos, sino no es exportable a todas las ciencias sociales, sino que tiene ciertas limitantes epistemológicas, que es lo que me parece que hay que dejar claro cuando se usa algún concepto, que esta parte de la clínica, que es precisamente la psicodinámica del trabajo en Francia, y es otra cosa que me parece que no hacemos con otros autores. O sea, Foucault lo utilizamos a diestra y siniestra, utilizamos la biopolítica, utilizamos el biopoder, utilizamos la hermenéutica del sujeto, y no veo lo que una vez platicábamos, me parece que había de tratar de darle la vuelta a Foucault, decir que estaba diciendo mal, no que estaba diciendo mal, sino que contiene ese tipo de conceptos que en una doctora que se llama Claudia Zamorano dice que todos los conceptos son como cajas negras. O sea, son cajas negras, las cerramos y nadie sabe qué ocurre ahí adentro, y de alguna u otra manera técnicas como el trabajo etnográfico nos ayudan a abrir esas cajas negras para comprender qué está pasando dentro de este tipo de fenómenos. O sea, que hay un control de los cuerpos ahorita en la pandemia, pongamos el ejemplo, pero ¿qué pasa? O sea, ¿hasta qué punto los sujetos son dóciles? ¿Hasta qué punto tienen agencia? ¿Hasta qué punto todo el mundo puede actuar? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto el Estado es esa maquinaria perversa? Estos entes de los que hablaba Norbert Elias, que parecen tener vida propia de repente, o les damos vida propia a nosotros para explicar las cosas. Entonces es muy interesante esta plática porque me lleva a reflexionar mucho de lo que hemos estado haciendo y de lo que se está haciendo precisamente dentro de las universidades con este tipo de autores, que de repente, digo, sí son clásicos, se convierten en los clásicos, como todas las ciencias sociales tienen sus clásicos. Está Freud, está Lacan, están nosotros Malinowski, están la sociología de Parsons, están todos estos autores clásicos, pero es Foucault y toda esta escuela francesa, me parece que de alguna u otra manera se vuelve ya un clásico, pero no sé hasta qué punto eso nos haga más daño que bien, hasta qué punto nos esté ayudando más a crear este tipo de cerrazón, bueno, no sé si se puede llamar, de cierre epistemológico para ya no investigar más, o hasta qué punto nos está ayudando para comprender más lo que pasa ahorita. Eso es lo que me estoy. Lo irónico es que los grupos más críticos, más confrontativos, que usan los autores, son los menos críticos con su propia teoría. No hay autocrítica, ¿no? Yo creo que usar a Foucault o no, no es un problema. El problema es que solamente se use en una especie
de ay, ¿cómo se llama este término cuando uno tiene relaciones sexuales con sus propios familiares? Incesto, es una especie de incesto académico y siempre son los mismos, es Hegel, Nietzsche, Freud, eh, eh, Lacan, Foucault, Deleuze, Guattari, no, Butler, y son los mismos. Es decir, está bien, pero no he encontrado yo textos donde revisen otros conceptos de poder, etcétera. Yo en mi revisión, seguramente debe de haber, pero no quería hablar directamente sobre Foucault, Deleuze y ellos porque soy una especie de torquemada del postestructuralismo, pero ¿alguien tiene algo más que opinar antes de pasar con la última pregunta al respecto? ¿O pasamos a la siguiente? A ver, perdón. ¿Alguien? ¿O pasamos a la siguiente? Ok. Bien. Por último, un concepto perdón, una idea que se me hace también muy discutible, ¿hasta dónde es necesario o no intervenir en la realidad social o hasta dónde no? Aunque eso también implique mi punto de vista. Esta pregunta la saco de una experiencia de investigación que una compañera y yo tuvimos con el trabajo infantil. En la literatura sobre trabajo infantil vimos perspectivas totalmente divergentes, opuestas, unas que criminalizan el trabajo infantil y que a toda costa se debe de eliminar, ignorando los contextos culturales, históricos, familiares, biográficos, ¿no? Que ha llevado a que muchos campesinos pierdan a sus hijos cuando migran, digamos, a los diferentes estados. Ustedes lo saben mejor que yo, estas migraciones familiares que vienen de Oaxaca, Guerrero y Puebla hacia, por ejemplo, el Bajío o Jalisco y se llevan a toda la familia. Y por supuesto los niños intervienen. Pues hay casos donde esta criminalización del trabajo infantil, que no necesariamente ya explotación, interviene el DIF y los quitan. Otros dicen, no, hay que estudiarlo más a fondo, hay todo un problema. Pero lo que intento ilustrar, y no estoy logrando, es que mucho de la investigación-acción, al yo imponer el caso del trabajo sexual, por ejemplo, ¿sí? El caso de la violencia doméstica, por ejemplo, en entornos indígenas. Hay ciertos contextos muy específicos donde lo que políticamente correcto se criminaliza afecta a prácticas culturales muy específicas. Entonces, intento otra vez hacer la pregunta, ¿hasta dónde tenemos que intervenir en la realidad o hasta dónde mostramos el problema, mostramos el análisis y que sean los actores quienes respondan a su propia realidad? Eraso, por favor. Sí, gracias, Gus. Bueno, yo creo que en el hecho, ¿verdad? Ya de estar trabajando, haciendo investigación, eh, aplicando, ¿verdad? Haciendo intervención sociológica o intervención clínica, desde ese momento yo creo que ya se está interviniendo, ¿no? En una acción colectiva. Eso es como condición sine qua non. Leonardo mencionaba cosas muy interesantes y esto es como una acotación que también tiene que ver con esta parte, ¿verdad? Pero efectivamente, tanto el técnico, ¿no? Es decir, estamos hablando del investigador, yo en el campo de la salud mental, bueno, lo puedo ver con los médicos psiquiatras, ¿verdad? Con los psicólogos, colegas que aplican cantidad de test siempre, ¿no? Instrumentos, ¿verdad? Se vuelven también técnicos muy especializados, ¿verdad? Como decía el profe Weber. Algo que también he notado bastante dentro del gremio de los médicos, de los colegas en salud mental, los médicos psiquiatras, los psicólogos clínicos, etcétera, etcétera, es que hay poco pensamiento crítico y poco conocimiento epistemológico. Y esto es como algo clave que efectivamente tenemos nosotros como investigadores sociales una ventaja sobre ellos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ya en nuestro propio campo, ¿no? En el campo precisamente de
pues, de la acción social, yo creo que es, y hablando precisamente de estas cuestiones ideológicas, si bien es cierto, cada uno tenemos como formas, como visiones diferentes de pensar, y muchas veces no hay imposiciones, aunque sean, pues no sé, de tipo conscientes, inconscientes, dirigidas, etcétera, etcétera, pero desde el simple hecho de estar interviniendo en la parte clínica, ¿no? O en la parte de la investigación, ¿verdad? Cuando se desarrollan, ¿no? Como las técnicas de observación participante, a mí me toca hacerlo en dinámicas, ¿no? De grupos, ¿verdad? En diferentes procesos psicoanalíticos que tuve en psicoterapia de grupo, pues efectivamente yo creo que desde ahí ya se está interviniendo, ¿no? Es impensable no hacerlo. Ese tipo de discusiones, por ejemplo, las he tenido con una colega, con una amiga, ¿verdad? Psiquiatra forense, y hablando precisamente como de la neutralidad valorativa, la desestimación del juicio, la objetividad, todo eso. Ella mencionaba, porque trabaja en campos que tienen que ver precisamente con las ciencias forenses, ¿verdad? Pero efectivamente, pues cuando uno está entrevistando a alguien, ellos utilizan mucho como el concepto de diferentes conceptos, empatía, simpatía o lecpatía, que es esta parte en la cual efectivamente lo que te puede comentar el otro no necesariamente tiene que mover, ¿verdad? Hablando precisamente como de términos psicoanalíticos, transferencia, contratransferencia, etcétera, etcétera. Pero es inevitable porque somos seres humanos, ¿verdad? Y hay muchas cuestiones que efectivamente no se pueden reducir únicamente al estudio de las neurociencias. Y decir yo siento así, ¿por qué? Porque están conectados, ¿verdad? Mis sinapsis, ¿no? Mis neurotransmisores, etcétera, etcétera. El cerebro sigue siendo un misterio, ¿no? Indescubrible, todavía falta mucho. Decía Linás, ¿no? Rodolfo Linás, que quien pueda descubrir el cerebro tendrá como conciencia precisamente de todo lo que pasa en el universo. Pues sí, similar, ¿no? Y mientras no existan como esos métodos tan concretos que más bien ya parecen como apelando a la ciencia ficción, pues efectivamente las ciencias sociales las ciencias sociales y humanidades seguirán siendo punta de lanza en esto, ¿no? Pero a lo que me refiero es precisamente eso, o sea que como investigadores sociales y efectivamente como psicoterapeutas, de corte psicoanalítico, psicoanalista efectivamente, desde el hecho de estar interviniendo ya con el paciente, con el sujeto, ¿no? Haciendo trabajo de campo, yo creo que ahí efectivamente ya estamos colaborando, ¿no? Ya estamos interviniendo. Es imposible tener como esta parte de completa neutralidad, objetividad, porque no creo que se pueda, verdaderamente. Claro que efectivamente es como muy diferente, ¿verdad? El hecho de que yo tenga un paciente y precisamente por todas estas situaciones que se dan dentro del encuadre psicoterapéutico, pues yo de repente le diga al paciente, ¿verdad? Oye, ¿por qué no dejes que te esté explotando tu jefe en el trabajo, ¿verdad? O este capitalista. ¿No? ¿Por qué no formas un sindicato? Evidentemente así no puedo intervenir, ¿no? Simple y sencillamente cuestiono, bueno, ¿por qué será que tú efectivamente estando en una situación tan incómoda sigues ahí, por ejemplo? ¿O qué alternativas crees que puedas hacer? Hay algunos que a lo mejor dirán, pues bueno, pues es que necesito el trabajo, aquí me quedo. Evidentemente, hay otros más aguerridos que dicen, no, pues ¿sabes qué, Doc? Pues ahorita, efectivamente, ya con lo que pude trabajar ahorita en la sesión, pues me voy a organizar con los compañeros. Pero de alguna manera, sí uno hace intervención. Eso es, digo, para mí es inevitable. Y hasta en ese sentido creo que lo disfruto bastante, ¿verdad? A diferencia precisamente de esta parte, como de muchos otros, ¿verdad? Técnicos, ¿no? Colegas, efectivamente, médicos, psiquiatras, ¿no? Psicólogos clínicos, que en ese sentido, pues sí, son como más, carentes a lo mejor de una formación epistemológica sólida, porque como lo mencionaba también Leo, ¿verdad? Efectivamente, o sea, a veces se les da los conceptos y pueden hacer mucho uso de los conceptos, ¿verdad? Como los físicos, precisamente energía. Y bueno, y hacen su fórmula, y hacen sus cálculos, efectivamente, y les preguntas, ¿qué es energía? A veces no te saben responder. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que sí hace falta mucho como esta parte de la formación de pensamiento crítico, ¿verdad? Y conocimiento epistemológico. Sí, claro. Y bueno, en el caso del psicoanálisis es relativamente, el control ético que tienen ustedes es muy diferente al del sociólogo que está incidiendo o no. Desde luego que la propia investigación ya implica una incidencia, pero una cosa es estar en una reunión sindical y levantar la mano y hasta participar en el meeting, y otra cosa nomás como observador. Yo he tenido mucha
las únicas transferencias que yo he tenido con mis psicoterapeutas han sido bancarias. Pero bueno, esa es otra historia. Leonardo, ahorita se fue rápido. Enrique, a ver si regresa, pero en lo que regresa, José, ¿hasta dónde es, perdón, Leonardo, hasta dónde, como antropólogo además, es deseable o no que el investigador social se involucre, hasta qué grado se puede o se debe de involucrar? Pues me parece que es una pregunta que abarca muchos niveles, en especial porque hay una intervención que es inconsciente, bien decía José. Cuando nosotros estamos haciendo trabajo de campo, cambiamos de alguna u otra manera la dinámica del lugar. O sea, porque pareciera que estamos haciendo información, lo que le llaman la observación participante, pero la gente se da cuenta que estás allá adentro. Claro. Hay lugares, son conocidísimos por los antropólogos en Chiapas, Oaxaca, que están tan acostumbrados de repente a que vayan los antropólogos, que ya hasta tienen una especie de speech de lo que les van a decir. Claro. O sea, y eso es muy curioso. Pero hablando de otros contextos, sí cambia, de hecho, verdaderamente que un antropólogo, un sociólogo esté haciendo una investigación. Recuerdo mi investigación de maestría que fue con jóvenes que trabajaban dentro de un outsourcing, que se dedicaba como a capital humano. Ellos hacían estudios socioeconómicos, entonces era constantemente una batalla contra ellos, porque como eran sociólogos, entonces había una pugna de poder ahí, como que yo los entrevistaba y de repente ellos daban unas cátedras tremendas sobre teoría sociológica, que al principio se me causaba mucha curiosidad, pero ya después, conforme fueron avanzando las sesiones, ellos fueron poco a poquito así como soltando los pormenores de su vida en el trabajo, que era lo que a mí me interesaba. Pero al principio sí me costaba mucho trabajo porque ellos como que trataban de cambiar su discurso, que era lo que les sucedía en el trabajo, por un análisis ya de la sociedad como sociólogos. Entonces, desde ahí me quedaba muy claro, así como han escrito muchos otros antropólogos, entre ellos Levi-Strauss con sus tristes trópicos, que de alguna u otra manera cambia. El antropólogo de alguna u otra manera cambia el panorama del lugar y las personas con las que está estudiando. La otra parte que me preocupa en esta pregunta, o no me preocupa, pero sí es algo así como que me salta a la vista, es que dice hasta dónde es necesario y pertinente intervenir o no en la realidad. Y yo preguntaría de manera así casi chistosa si realmente los estudios que hacemos antropólogos y sociólogos intervienen en la realidad. Porque tenemos tesis en los departamentos de sociología, de antropología, incluso de psicología social, de geografía humana, llenas de documentos de tesis, de maestría, licenciatura y doctorado que describen múltiples problemas sociales que no se han atendido. Entonces, de repente digo, hay muchos colegas que entran con la idea de que ellos vienen a estudiar sociología, vienen a estudiar antropología, no para describir, que es lo que de repente hay unos profesores que sí nos dicen. El antropólogo no está para cambiar nada, ¿no? Nuestra tarea es describir. Y hay otros que dicen, no, es que realmente el antropólogo necesita ser un antropólogo que tome partido y que defienda a los oprimidos, ¿no? Me parece que en esta parte sí es un tanto, hay que ser muy cautelosos en este aspecto porque podemos caer en una suerte de etnocentrismo. El etnocentrismo desde la antropología es como pensar las cosas desde el universo cultural propio, desde la propia cultura, y pudiera ser que nuestras aspiraciones personales recayeran en la población en la que estamos, con la que estamos trabajando. Es muy curioso este ejemplo que se pone del trabajo infantil, que sí hay como posiciones muy, muy encontradas, o es muy satanizado el trabajo infantil porque los niños no deben de trabajar, o hay otros que dicen que apoyan a la familia de alguna u otra manera, y se me viene a la mente una tesis que acaba de terminar un compañero el año pasado, precisamente sobre el trabajo infantil, que encuentra unas familias que trabajan en los cruceros en la Ciudad de México. Entonces se encuentra él con la premisa de que precisamente el trabajo infantil es malo, de que el trabajo infantil no debería de existir porque pones a trabajar a un niño cuando debería estar en una escolar. Entonces lo que él encuentra a lo largo de su investigación después de mucho tiempo es que si estos niños no trabajan,
es imposible que acudan a la escuela, porque no pueden pagar sus materiales, porque no pueden, inclusive cuando no trabajan por X o Y razón, ese día faltan a la escuela, por ejemplo, porque no llevan la cartulina y porque prefieren faltar a que los compañeros se burlen de ellos. Es así como todo este rollo que de repente no vemos detrás de otro tipo de estudios y de las estadísticas oficiales, o de este tipo de estudios que de repente son como muy, muy incisivos. Yo estoy peleadísimo con este rollo de las estadísticas, o sea, poner números, personas en números y de repente, pues todo lo que está sucediendo es imposible hacer un estudio caso por caso. Soy más del lado de la investigación cualitativa, de ir a preguntarle a las personas precisamente qué es lo que pasa. Dice Alicia Lindón, de hacer una másca de los procesos de trabajo, de la experiencia de los trabajadores. De repente es mucho más productivo. El psicoanálisis lo hace bastante bien, de hecho. Es una de las técnicas que a mí me encanta, este tipo de cosas de las que se pueden encontrar a partir del psicoanálisis. La sociología también lo hace, pero estamos así como de repente con este vaivén de las metodologías. Muchas veces tenemos un imaginario de que los sociólogos hacen encuestas y los antropólogos hacen preguntas, así como más abiertas. Yo creo que es tiempo para empezar a trabajar de manera multidisciplinaria o inclusive manejar varias técnicas de investigación para poder acercarnos a la realidad y precisamente tratar de, no, si no de ser objetivos, porque ya quedó más claro que no se puede llegar a ese tipo de posición, pues sí tener como cabida de qué estamos haciendo y también para quién lo estamos haciendo. Hay investigaciones financiadas, o sea, eso es bien sabido en todos lados. No quiere decir que todo sea perverso en el mundo académico incluso, pero sí hay que tener cuidado también, precisamente hablando de ideología, hacia dónde nos inclinamos, me parece. Sí, de acuerdo. Algo que hemos estado intentando impulsar desde la fenomenología del trabajo, cuando nos tachan de descriptivistas, ¿no? Es que ustedes nomás describen. Bueno, es que ya sabemos que los jóvenes tienen los trabajos más precarios. Y ya sabemos que en los próximos 20 años van a seguir siendo los jóvenes los que tienen los trabajos más precarios. La fenomenología nos permite preguntarle a los jóvenes qué se siente ser precarizado, ¿no? Entre otras perspectivas. Enrique, qué bueno que pudiste regresar. ¿Cómo ves? ¿Hasta dónde es necesario y pertinente transformar con nuestros estudios la realidad social o hasta dónde mantener cierta distancia? Ojo, nomás una aclaración. Yo insisto en esto. Creo que el investigador es un actor consciente que puede o no en algún grado comprometerse. Yo creo que es muy importante reconocer a otros actores sociales, además de los científicos sociales. Es decir, las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que también hacen investigación y ellos con toda justificación, con todo derecho, pueden hacer investigación-acción. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí se puede y ciertos sectores sí deben hacerlo, ¿no? Pero como académico, bueno, no me gusta la palabra académico, pero como investigadores de lo social, ¿hasta dónde debemos de comprometernos con nuestro objeto de estudio y vincularnos con ellos y hasta dónde no, Enrique? Sí, Gustavo, una disculpa, hubo un bajoncito de luz y pero bueno, ya estamos aquí como de regreso. Me gustaría rescatar dos planteamientos, lo que se decía al principio, ¿no? Justamente, y coincido completamente con ese punto. El tener presencia implica ya una intervención sobre el campo, una intervención con los actores, ¿no? Nuestra presencia como investigadores, de alguna manera u otra, siempre va a afectar las dinámicas, por lo que cabría la pregunta, o sea, si lo que estamos captando es en realidad, así con todas sus comillas, lo que está pasando o es lo que está pasando a partir de nuestra presencia.
¿no? Bueno, eso ya, por principio de cuentas, implica una intervención. Ahora, un poco más referido con el tema de la pregunta, me parece que depende. Y renuevo nuevamente a este asunto del ejemplo del trabajo infantil, ¿no? Por ejemplo, y es muy cierto lo que decía Leonardo, ¿no? A mí también me tocó leer alguna investigación sobre el tema de trabajo infantil, particularmente en el campo, ¿no? Y en el campo el trabajo infantil no es visto como muchas veces se asume o como muchas veces en el discurso político, en el discurso de lo aspiracional, el trabajo infantil no es una suerte de esclavitud para los menores, sino que muchas veces ese trabajo infantil hace que se integren plenamente a la dinámica familiar, hace que justamente haya un reconocimiento por parte de algunos otros miembros de la familia hacia los menores que trabajan, ¿no? Eh, y en algunas entrevistas que le hacía a los niños, el gusto por el trabajo infantil era claro, era evidente, ¿no? Y en ningún sentido ellos sentían que, como se dice en algunos organismos gubernamentales, es una suerte de explotación, atenta contra los derechos de la niñez y sus garantías, etc., ¿no? Entonces, ¿hasta dónde o no? Pues depende un poco del contexto, depende un poco justamente de la evolución del fenómeno social, ¿no? Por supuesto. Entonces, aquí entra también otro factor que me gustaría así como señalar, nada más como para dejarlo a la discusión, no para agotarlo el día de hoy, que tiene que ver con la ética del investigador, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Qué es válido y qué no? ¿Es válido interferir en los procesos sociales? ¿Sí o no? Podríamos decir, no es válido siempre y cuando vayan de acuerdo a mis concepciones, a mis posiciones políticas. Es válido intervenir siempre, o es inválido intervenir, dependiendo, siempre y cuando esta evolución de los fenómenos, de los procesos sociales, no esté sujeto y no esté en sinfonía con lo que yo creo que debe de ser, ¿no? Una cuestión ética ahí muy importante. Y regresando justamente a la primera pregunta, porque me parece que las tres preguntas que planeas para este conversatorio están perfectamente alineadas, ¿no? A ver, entonces yo preguntaría, más bien señalaría que me parece que se vuelve una suerte de círculo vicioso el querer intervenir en la realidad a partir de una lectura ideologizada de esa realidad, ¿no? ¿Cómo salimos de eso? Porque me parece que ahí está digamos, el gran reto en términos epistemológicos, por supuesto también decía ahorita, en términos éticos, ¿no? Más o menos es la respuesta que yo daría a esta pregunta y Bien, me parece que englobas bien, Enrique. Bueno, quedan 10 minutos. Quiero, en buena medida, las diferentes eh, miradas que han presentado responden a las preguntas. Y todas estas preguntas parten de una inquietud muy personal que sintetizo en una frase de nuestro querido Carlos Monsiváis, que decía, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que yo entendía, ¿no? Esa diatriba. Pues muchas gracias. Entonces, nos despedimos. Muchas gracias. Mañana tenemos el siguiente conversatorio con otros compañeros, también de diferentes disciplinas. Le agradezco mucho a José Erazo, a Leonardo Salas, a Enrique Pérez, a José Luis, que aunque se quedó con ganas de platicar, mañana o el jueves te toca. Muchas gracias por responder a la convocatoria, creo que ha sido muy interesante y vamos a ver qué sale de todo esto. Bueno, despedimos la grabación, pero no a ustedes. Buenas noches a quienes se animen a vernos.